Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Muy bien, pues con puntualidad comenzamos una tradición que es la presentación del informe de medios de CREAP, sexta edición ya en CREAP. Este es un informe que debemos al auspicio y a la dirección y a la edición y al empuje de nuestro senior partner Pablo Zamorano. Muchísimas gracias, senior partner de comunicación. Pablo impulsa esto cada año y cada año pues presentamos este informe, que es una mirada que hacemos desde CREAP al mundo de los medios, prensa, radio, televisión, medios digitales, poco tendencias también. No tiene un afán de exhaustividad, pero sí tiene la vocación de ser útil. En este capítulo de agradecimientos, aparte de a Pablo, quiero dárselo a Laura Serrano y a Horacio Cáriz, que han trabajado muy bien para que este informe, que luego estaremos al final, pues haya terminado como ha terminado. Yo creo que siendo un documento útil. Y veo por aquí también en la sala a Ricardo Vaca. Ricardo Vaca es el presidente de Barlovento Comunicación. Es el mejor analista de audiencias de televisión de este país, con mucha diferencia sobre el segundo. Él es muy humilde y no lo dirá. Es el que más sabe de televisión y de audiencias y nos permite cada año utilizar los cuadros de Barlovento para ilustrar nuestro análisis. Así que, Ricardo, también muchas gracias a ti. Bueno, como saben, este año hemos titulado el informe, poco al hilo de lo que viene siendo actualidad, Medios de comunicación en 2025 entre la polarización y la defensa ante los bulos. Se habla mucho de los bulos, a veces con razón, a veces sin ella, porque a veces se califica de bulo aquello que simplemente es una noticia, pero en fin, es interesante que ahora ahondemos sobre ello, ¿no? Creo que el valor de las marcas es muy importante. ¿Por dónde te informas? ¿Por qué medio te informas? ¿Por qué profesional te informas? Eso es lo que yo creo que es fundamental para darle fiabilidad y credibilidad a la información que recibimos, ¿no? Garantía de solvencia, de independencia y sobre todo de confianza. Y el panel, pues, en fin, creo que puede ser mejor, pero sería muy difícil conseguir un panel mejor que este, ¿no? Así que quiero dar las gracias a Vicente Vallés. Vicente, muy buenos días. Buenos días. Muchos años ya una temporada de fatigas profesionales, y bueno, pues Vicente, que ha trabajado en Mediaset muchos años, en Televisión Española y ahora en Antena 3 desde hace ya más de una década, liderando los informativos de las 9 de la noche, Antena 3 Noticias 2. Enhorabuena, Vicente. ¿Ya cuántos meses de líderes? No los cuento, no. Ya son tantos, no quiero llevar la cuenta. Porque tantos que... Pues si nos da mala suerte. Pero bueno, pero muchas gracias por estar aquí. Vicente además es un gran conocedor de la televisión informativa americana. Luego hablaremos un poquito de eso también. Encarna Semitier, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, gracias. Encarna, además estás entre amigos. Estoy encantada, no puedo estar mejor. Bueno, pues nosotros tampoco. Encarna es la presidenta de 20 minutos. Antes era directora. Sí. Ahora presidenta. Me ha dicho Rafa que tienes un despacho que es una cosa espectacular. Estamos haciendo... Rafa, tienes que conocer el despacho de Encarna, que es enorme. Estamos haciendo correr esa especie y bueno... ¿Es un bulo o es una realidad? Es una fabulación. No llega a ser bulo. Bueno. No llega a ser bulo. Porque cuando hay buena intención, no es bulo. ¿Pero es más grande o menos que el que tenía Luis María Ansón? No, nunca estuve, pero... Bueno, era como 3 veces esta sala. Vamos a generar un misterio, pero bueno, estáis todos a la vez, ¿no? Bueno, porque no es suficiente. Haremos visitas guiadas. Todos, no es suficienmente grande para todos a la vez, pero bueno, estáis invitados. Pero bueno, muchas gracias. 20 minutos, como sabéis, pertenece al grupo Eneo. Sí. El Heraldo de Aragón. Y ha comprado este año Axel Springer, sí. Que ha sido la gran noticia, una de las noticias de este año. Se ha incorporado cabeceras como Business Insider. En fin, luego hablaremos también de tu grupo. Y Rafa Latorre. Rafa al frente de La Brújula, de Onda Cero. Antes estuvo en La España que madruga, haciendo resumen de prensa. Y antes ha trabajado en Punto Radio, y ha trabajado en Zoom News, y ha trabajado en Movistar Plus.
algunos tiros pegados, ¿verdad, Rafa? Algunos tiros. Algunos tiros pegados. Algunos juntos. Algunos juntos, sí. Unas batallas. Y de muy grato recuerdo. Sí. Bueno, la Brújula consolidado ya como referente informativo de la radio a partir de las 7 de la tarde, con la Brújula de la Economía, que funciona realmente bien, con colaboradores muy destacados, muy señeros. Y bueno, yo creo que ya segunda temporada y haciendo... Sí, tercera ya, tercera. Y haciendo ya... Yo sí las cuento. Armando Sí, sí. Armando el programa. Sí, sí, Haciendo sobre todo, todo. sí, lo pasamos bien, que es lo importante, yo creo que se transmite en la radio. Eso es lo importante, Haciendo sí. con clima. Pues nada, vamos a preguntaros en primer lugar cómo estáis viendo la temporada 24-25 en cada uno de los sectores. Vicente, la televisión, bueno, ¿cómo estás notando tú esta temporada? ¿Hay más rivalidad, hay menos? Aparte de toda esta cuestión entre Broncano, El Hormiguero, y ahora Ana Rosa, Susana, en fin. Pero en general, en informativos, digamos que la situación está más estabilizada. ¿Cómo percibes desde dentro la temporada televisiva 24-25? Bueno, lo has dicho tú. En el margen de los informativos, ahí sí que está relativamente estable. No ha habido mucho movimiento con respecto a la temporada anterior. Muy diferente es el ámbito de programas, que efectivamente ahí sí que ha habido más movimiento y bueno, la competencia sobre todo de la noche entre los programas de entretenimiento que van justo después de los informativos, pues ahí sí ha habido mucho movimiento. Veremos cómo evoluciona. Empezó de una manera, ahora ya no está exactamente de esa misma manera, pero bueno, vamos a ver, esto es muy fluido y seguramente pues, veremos movimientos al alza y a la baja. La cosa se ha puesto, me parece a mí un poquito exagerada desde el punto de vista incluso de la polarización política sobre quién ve a uno y quién ve a otro. Me parece una tontería muy grande, pero bueno, al final como vivimos en este ambiente en el que parece que hay que estar siempre haciendo apuestas y por un lado o por el otro, pues inevitablemente pues también esto se ha trasladado a la televisión. De todas maneras, sí que creo que la televisión nocturna, que parecía estar fuera de los ámbitos de la gente más joven, sin embargo no está siendo así. Y bueno, yo creo que estos programas de la noche precisamente tienen buena parte de la responsabilidad de que determinados espectadores jóvenes que quizá estaban más pendientes de otras cosas que de la televisión a esas horas, pues de alguna manera han vuelto a la televisión convencional también aunque sea para cosas muy concretas, ¿no? Sí me hace gracia que, por ejemplo, en el tema este del hormiguero o la revuelta, ya para el gran público se haya convertido en noticia la diferencia entre el porcentaje de audiencia general y las audiencias en tiempo coincidente, que eso es una cosa realmente... Para nota. Lo sabrá Ricardo. Sí, es una cosa que analizábamos los que trabajamos en este negocio, ¿no? Pero que, bueno, de repente se ha convertido, no, es que sí ha ganado, pero no, en tiempo coincidente se llevan 5.000 espectadores y medio, ¿no? Entonces es todo un poco absurdo. Pero, bueno, yo creo que la parte positiva es que sí ha generado un cierto movimiento de espectadores jóvenes hacia la televisión tradicional, que quizá pues estaba un poco de capa caída en ese ámbito concreto, en ese sector concreto de la población, y esa parte está bien. Y en lo de los informativos, ya digo, está relativamente estabilizado con respecto a cómo estaba en la temporada anterior, incluso en las dos últimas temporadas. Y bueno, por nuestra parte bien, que se mantenga así de estabilizado. Que dure lo más posible. Desde luego. Ha habido, lo señalamos en el informe, algo curioso en España, es que lo que se llama la franja de Access Prime Time, Access Prime Time es el acceso al prime time, a la máxima audiencia, ¿no? A la franja de máxima audiencia. Se ha convertido ya en el programa de prime time, en realidad, ¿no? Porque ya digamos que el prime time empieza cuando empieza el late night en Estados Unidos o en el Reino Unido. Sí, bueno, los horarios estos de prime time y de informativos también en España son de locos comparados con cómo son en el resto del mundo, igual que los horarios de las comidas. Sí, cuando cuentas por ahí, coincides con compañeros de televisiones de otros lugares y ¿a qué hora son los informativos? A las 3, del mediodía a las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Y pues claro, es, para lo que son los horarios en otros países, en casi todos los demás países, pues no tiene mucho que ver. Pero sí creo que lo que antes se consideraba el prime time, que era como a partir de las 10:30 de la noche o por ahí, yo creo que se ha adelantado bastante. Y de hecho, ya los informativos de la noche
ya están en un margen de número de espectadores que suele ser superior incluso a lo que viene después, el número de espectadores, ¿no? De manera que yo creo que sí se ha adelantado el prime time de la televisión convencional, seguramente por la costumbre que se ha ido extendiendo mucho de después de ver el informativo y eventualmente después de ver El Hormiguero o de ver La Revuelta tal, voy a ver una serie en la plataforma no sé qué o una película en la plataforma no sé cuánto. Así que yo creo que ahí sí que se nota mucho la dispersión de los espectadores, porque al acabar los programas que yo creo que ahora son los de realmente prime time en la televisión convencional, que son antes de esas horas, a partir de las 9, ¿no? De 9 a 10 o por ahí, a partir de ahí hay muchos espectadores que pasan a las plataformas, y se aleja, pues yo qué sé, pues de la televisión convencional que era lo que antes se veía. Encarna, en el mundo de la prensa, bastante convulsión, ¿no? Suscripciones, inteligencia artificial... En fin, hay muchísimos aspectos que están en este momento gravitando sobre la realidad de la prensa escrita en papel y de la prensa, digamos, digital. Sí, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que cuando a veces nos vamos a aturdir o a impresionar demasiado por todos estos cambios incesantes, yo siempre me paro un poco y recuerdo que la historia de los medios de comunicación es la historia de las revoluciones tecnológicas. Cuando hablamos en la facultad nos enseñaban la pirámide invertida. Esto es porque había nacido el telégrafo. Estaba el telégrafo y entonces tenías que poner lo más importante arriba, lo menos importante abajo. Ahora, en web, que era una cosa que a mí me volvía loca, o sea, me provocaba mucho conflicto, en web es el rombo invertido. O sea, podemos llegar y titular ¿qué país del mundo está sufriendo más los aranceles de Trump? Entonces, claro, eso es un anatema. Bueno, pues como ahora en la web es infinito, no te hace falta la cinta del telégrafo, pero para explicar que en el fondo el periodismo es el mismo en esencia. Yo cuento la anécdota muy rápidamente de los corresponsales de Julio Verne en Miguel Strogoff. Están en Siberia, están transmitiendo, la cinta del telégrafo se va a acabar y hay uno que se va a quedar sin poder transmitir. Y Julio Verne dice, bueno, ellos tenían en común, uno francés, otro inglés, el interés por transmitir y el dinero de sus empresas. El dinero de sus empresas, que era lo que le había llegado, lo que les había llegado a Siberia. Entonces, estamos ahora con la inteligencia artificial, con TikTok, con las redes, con una serie constante de avances y de inventos. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos el apoyo, el dinero de nuestras empresas para poder hacer periodismo riguroso, que es veraz y contrastado. Y entonces me da lo mismo que sea mediante córtex cerebral, que te transmitan la información, que sea por paloma mensajera, que sea con modelo de suscripción, como hay muchos periódicos ya en España y en el mundo. Modelo gratuito es el del 20 minutos, bueno, y otros periódicos que son en abierto, El Debate es en abierto, La Razón es en abierto, ¿vale? Están otros muchos periódicos. Son modelos totalmente respetables, pero dependemos, en este caso, no de los suscriptores solo, sino solo de la publicidad, y la cosa es que funcione, que seamos capaces de que los anunciantes y los lectores confíen en nosotros y nos permitan seguir haciendo periodismo útil y entretenido a la vez. Las dos cosas. O sea, creo que si solo fuera útil, pues a lo mejor le faltaría la parte de entretenimiento. Si todo fuera viral, pues no sería periodismo. Bueno, pasamos a la radio. La radio tiene dos grandes prime times. El de la mañana muy temprano, compite en el Hoy por Hoy, con Más de Uno, con Herrera en COPE. Y el prime time, donde tú estás, en la franja a partir de las 7, 8 de la tarde, con La Linterna, Hora 25 y La Brújula. ¿Cómo estáis viviendo la temporada? ¿Cómo ves tú que se está desarrollando en medios radiofónicos? Bien, yo la radio siempre... llevo ya muchos años en la radio y siempre me sorprende lo rocosa que es, ¿no? O sea, estamos en una revolución industrial que afecta a todos los modelos, a todos, no solo de los medios de comunicación, pero especialmente de los medios de comunicación. Y la radio es tan primitiva que en el fondo puede sobrevivir
sin traumas a todo tipo de convulsiones, de revoluciones, a la introducción de nuevos medios, ¿no? Sí he notado que se ha movido, y creo que es un experimento que nosotros hemos hecho felizmente en Onda Cero, se han movido las franjas de consumo mayoritario, ¿no? Antes los hábitos de los españoles eran muy distintos. El problema es que la radio ha tardado quizás demasiado en adaptarse, ¿no? Porque nosotros tenemos un modelo, tenemos un sistema de medición que hace que las parrillas sean enormemente conservadoras. Es el EGM, es una encuesta de hábitos de consumo, ¿no? No se producen grandes fluctuaciones, excepto que se ocurra, digamos, un fichaje estelar tipo Herrera, pero son anomalías, ¿no? En el informe de CREAB es curioso ver cómo los gráficos de la radio permanecen muy estables siempre, ¿no? Parece que es un medio en el que no sufre apenas, con pocas convulsiones. Muy poquitas, ¿no? Siempre permanece estable, ¿no? Y claro, eso también es verdad que hace que los directivos de la radio se hayan hecho muy conservadores, ¿no? Y tiene un sentido, ¿no? Porque el incentivo está precisamente en la paciencia, en tratar de crear una oferta previsible, ¿no? Y que la gente sepa lo que se encuentra. Porque además ocurre, ahora quizás en la televisión también está pasando, ¿no? Estamos viendo cómo en la televisión se están consumiendo contenidos ya como una suerte de militancia, ¿no? La polarización ha llegado hasta tal punto que hasta el entretenimiento se ha convertido en algo militante, ¿no? En la radio eso ya ocurría desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La radio crea hay una afectividad, ¿no?, con el oyente que casi te demanda algo más que el hecho de que le informes o le entretengas, ¿no? O le acompañes. Casi necesita ver reafirmadas también sus opiniones para sentir que el suelo no se mueve bajo sus pies, ¿no? Y creo que eso está también afectando a todos. Ahora, en lo que es el negocio de la radio es curioso cómo nos llevan matando desde hace tantos años, ¿no? Y sin embargo ahí estamos. Y cada vez que dicen, bueno, ahora sale una nueva forma de consumir radio, ¿no?, los podcasts. Oye, resulta que las grandes productoras de podcast son las radios convencionales. Y que el podcast no ha hecho más que fortalecer nuestra oferta, porque nos ha permitido arriesgar en unos entornos donde no te estás jugando demasiado, tampoco es que vayas a ganar demasiado monetizándolo, pero te permite ya explorar otros formatos que antes resulta. Ahora estamos viendo la resurrección de la radioficción, por ejemplo, ¿no?, de las radionovelas, de formatos que parecía que estaban absolutamente enterrados cuando estábamos inmersos en el directo. Con lo cual yo sí es muy optimista respecto del futuro de la radio, porque creo que precisamente su fortaleza está en ser un medio tan sencillo que luego hacerlo es muy complicado, claro. Pero tan sencillo que no tiene más artificio que el acompañar con la voz al oyente. ¿Qué te supone a ti, como director de La Brújula, pertenecer a un grupo como A3 Media? Bueno, eso es fundamental, ¿no? Bueno, para nosotros, además de lo que supone cuestión de sinergias, el hecho de que la radio... Es muy difícil que la gente ponga el día. Una vez lo ha puesto, ¿no? Ha puesto en Madrid el 98.0 y el transistor sigue siendo el vehículo de masas para la radio, a pesar de que va creciendo el consumo vía streaming. Es muy difícil que la gente lo ponga. O sea, el hecho de que nosotros en las noticias de Antena 3, Vicente y Esther nos remitan a los boletines de Onda Cero, eso para nosotros es fundamental. Nos da la vida. Además de que, oye, nuestros contenidos, nuestras entrevistas sean reproducidos y también en La Razón y en otros medios del grupo. O sea, entre ir a la intemperie a combatir la batalla mediática o hacerlo con el respaldo de un grupo como A3 Media, yo creo que está una diferencia sustancial. Bueno, hablabas del podcast y déjame que me has dado pie a saludar a los oyentes que siguen el podcast de CREAP, que se llama Fica Café, como este lugar en el que estamos, y que, bueno, hemos querido grabar esta conversación para que después la gente pueda conocer un poco vuestras opiniones. Y hablando de opiniones, Vicente, tú, decía yo antes, has sido siempre muy seguidor del periodismo televisivo norteamericano, ¿no? Peter Jennings, Tom Brokaw, Dan Rather. Aquí se hacía un tipo de televisión informativa que era entradilla vídeo, entradilla vídeo. Decíamos paso vídeo, ¿no? Y entonces, desde hace un tiempo, tampoco demasiado,
un conductor, un anchor de un informativo, como es tu caso, te permites analizar las noticias y establecer un estilo nuevo del análisis de lo que ocurre, antecedentes y consecuentes, lo que puede ocurrir ahora con Trump, por ejemplo, que tú conoces bien además el mundo de la política americana. Ese ha sido un valor añadido que la gente valora mucho además. Espero que lo valore, sí. Pero yo no le doy una importancia muy sustantiva a esto. Creo que simplemente es aplicar, hacer periodismo, nada más, en televisión. Es verdad que quizá no se hacía tanto en otros tiempos, pero el periodismo no es simplemente contar qué es lo que ha pasado. Es analizar lo que ha pasado, contar el porqué, contar qué consecuencias puede tener eso. Ese es el trabajo periodístico. Y no sé si es que no se hacía suficientemente en televisión, en el medio televisivo aquí en España, pero en otros países se lleva haciendo toda la vida y creo que era necesario también hacerlo aquí. Por supuesto que los análisis son opinables y a uno les puede gustar más el análisis o menos, pero se analiza también de una manera o de otra cuando eliges las noticias, aunque luego no las analices. Cuando decides que cuentas unas cosas y otras no, o que cuentas unas cosas con mucha extensión y otras con poca extensión. Eso también es tomar partido, de alguna manera, por lo que tú consideras que es más importante o menos importante, o lo que le puede resultar más necesario conocer a la gente que te va a ver en el caso de la televisión, ¿no? De manera que no hay otra voluntad que la de ejercer el periodismo en el medio televisivo, que tiene unas capacidades específicas para esto, diferentes de la radio y de la prensa, ni mejores ni peores, simplemente distintas, y creo que ese es el trabajo que intentamos hacer en Antena 3, al menos desde hace un tiempo ya largo. Claro, pero no es el yo opino esto como conductor, sino yo voy a poner sobre la mesa los datos. Este político, este personaje público dijo esto, ahora hace esto, prometió esta cuestión, ahora no lo está cumpliendo. Muchas veces poner los datos resulta demoledor. Sí, no sé, a veces un poco arriesgado y te acusan de opinar porque has dado un dato y claro. que a lo mejor otros no han dado. Entonces, es que estáis opinando. Los datos son muy interesantes y aportan mucha información, porque al final es en lo que consiste esto, ¿no? Aporta mucha información darlos y aporta mucha información ocultarlos. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que los demos en la medida de lo posible, todos los que seamos capaces de conocer, y que permitan poner las noticias en su contexto, que es de lo que se trata. El análisis de la información en lo que consiste es en contextualizar lo que está ocurriendo. Las cosas pasan por algo, tienen unas consecuencias, y si no estás haciendo el trabajo de contextualizar la información, el trabajo periodístico es mucho menor que si realmente estás contextualizando. Ya digo que, claro, luego el contexto que cada cual le pone es una cosa personal, y por eso como tenemos mucha suerte de vivir en una democracia, la gente puede ver una televisión u otra, escuchar una emisora de radio u otra, leer un periódico u otro, de manera que cada uno puede contextualizar como le parece mejor hacerlo. Nosotros lo hacemos pues de la manera que lo hacemos, y tenemos una serie de seguidores, igual que otros compañeros tienen otros seguidores y contextualizan a su manera también, ¿no? Este estilo tiene un nombre, ¿no? El News Analysis. Sí, esto es una cosa que no se ha inventado ahora, que ya de hace mucho tiempo. De hecho, si alguien tiene la curiosidad de, por ejemplo, entrar en los periódicos americanos, en el New York Times o Washington, los grandes periódicos, encontrará en sus páginas un montón de informaciones que vienen encabezadas por el News Analysis. Ya directamente te avisa, esto es no solamente es una sucesión de datos, sino una explicación de los datos. Si a usted le interesa, pues aquí se lo vamos a analizar. Y creo que ese es el trabajo periodístico de verdad, el de contextualizar las noticias. Eso en la radio se ha hecho desde hace mucho más tiempo, ¿no? Sí, no. Y la radio sorprende mucho a los visitantes cuando comprueban en España la potencia editorial, ¿no? de la radio, la influencia que tiene en la política. Ahora es interesante porque en España, que el lenguaje en ningún sitio, pero en España especialmente, no es inocente, ¿no? Si te gusta es activismo y si no te gusta es lobby. Si te gusta es análisis, si no te gusta es opinión. Yo creo que tiene razón Vicente cuando dice que lo que molesta no es exactamente una opinión. Yo creo que el poder, cuando está siendo fiscalizado, prefiere un adjetivo que un argumento.
Un adjetivo es mucho más fácil desactivarlo, ¿no? El argumento... Lo que pasa es que lo que está ocurriendo ahora es que la política se ha vuelto cada vez más declarativa. Porque ya no tienes ni siquiera el concurso del legislativo, pues ¿a qué te dedicas, no? Pues a especular, ¿no? Y entonces te encuentras como determinados actores de la actualidad lo que te están diciendo es no te interpongas en mis opiniones, que es distinto. No es que no opines, sino que no pongas ningún tipo de matiz a opiniones que muchas veces son absolutamente gratuitas, cuando no de argumentario, cuando no están sustentadas en ningún hecho, ¿no? Y ahí es donde entra el dato. Cuando ofreces un dato, evidentemente desarmas opiniones, no siempre, ¿eh? Es verdad que esto... ¿Un dato o una declaración anterior? Eso es. Yo creo que nosotros, en buena medida, ahora nos hemos convertido en personas que tratan de desentrañar y explicar los mecanismos internos de un relato, ¿no? O sea, en ese sentido somos casi intérpretes también de los discursos, ¿no? Porque hemos inventado el nombre relato para no llamarle cuento. Efectivamente, nos cuentan muchos cuentos. Sí. Pues que llama relatos porque parece storytelling. Eso es, porque parece que lo ennoblecen, ¿no? Pero también le puedes llamar fábula, en fin. Porque además como vienen con moraleja todos. Sí. No, pero la radio es verdad que y a la radio se le demanda también pues, una labor de contextualización. Es mucho más importante a la hora de conformar una opinión, no tanto lo que dices como de lo que hablas, ¿no? Es decir, cuando tienes que diseñar una tertulia, evidentemente tú no sabes por dónde va a discurrir, pero lo más importante es fijar los temas. Y ahí es donde yo creo que tú haces la apuesta editorial más rotunda, en la elección de los temas. Mucho, incluso más que en el enfoque que le das. En la prensa, el análisis, Encarna siempre ha estado presente, artículos de fondo, editoriales. Quería preguntarte por eso y por un fenómeno que ahora algunos no entendemos demasiado, porque nos enseñaron en las facultades, por lo menos en aquellas épocas, que en el titular iba todo. Bueno, el titular iba todo y en el primer párrafo. Recordarás que en primera plana, cuando está escribiendo Jack Lemmon, le dice Walter Matthau, que era el director, pon esto, dice, va en el segundo párrafo. ¿Y quién demonios lee el segundo párrafo? Le dice, ¿no? Nadie, sí. Dice, todo tiene. Y ahora, sin embargo, tienes que irte al séptimo párrafo para saber cuál es el alimento que tiene más fin y que necesitas para sobrevivir cada día en la jungla urbana en la que estamos. Eso es terrible. Para una persona que viene de la máquina de escribir, que, bueno, enseguida llegaron los ordenadores. Pero bien, eso es terrible porque yo creo que ahora, vamos a ver, lo hemos dejado reducido, al menos en 20 minutos y en muchos más periódicos, lo hemos dejado reducido ese tipo de juego, cuál es el alimento que tiene más zinc, o 1000 muertos en un accidente de tren. Claro, primero te dabas un susto gordo, pero bien, luego con todo el respeto por esos fallecidos, era en un lugar remoto que no conocías, claro. Bueno, ese tipo de cosas la hemos dejado reducida para lo que llamamos más la parte de viralidad, de entretenimiento. Y creo que los lectores ya sabéis cuando estamos jugando a, venga, sigue leyendo para que luego el algoritmo y los medidores nos den que has hecho clic, que has estado mucho rato allí leyendo. Yo me acuerdo una vez cuando llegué al periódico, siempre cuento esto, que había colado una plataforma que afortunadamente ha desaparecido de la circulación, una plataforma que colaba contenidos porno, en vez de pagar un anuncio, no sé cómo decirte, pues colaba historias, relatos. Y era una monja, una monja que se dedicaba al porno y que estaba ganando muchísimo dinero. Entonces yo lo veo y digo, pero vamos a ver. Entonces, bueno, primero me pareció que nos estaban timando, porque 20 minutos era un periódico, cuando yo llego a dirigirlo ya no había anuncios de prostitución antes de que se prohibieran para todos, con lo cual me pareció que heredaba... Bueno, la responsabilidad de dirigir un periódico tenía cosas muy buenas y esa en particular también. Vale, pero yo me di cuenta, como persona mayor, veterana,
que es que no le daba tiempo a esa chica, o sea, que no había hecho el novio, que era una falsa monja, que era una monja. Entonces, yo a mis compañeros... No tenía la carrera. Yo a mis compañeros les dije, a ver, esta noticia es mentira. Entonces me decían, pero bueno, ¿y tú? Ellos pensaron que era un exceso de celo por mi parte, que yo era una, pues muy mojigata. Yo les decía, no, o sea, les decía, bien, creo que estos señores, si quieren que paguen un anuncio que no podrán pagar porque no damos esos anuncios, segundo, nos da mala imagen, pero sobre todo es mentira porque no le ha dado tiempo a ser novicia. O sea, es que lo desmonté con datos, la retiramos de allí. Bueno, entonces, eso ya creo que hay una convención, o sea, que estamos de acuerdo en cómo damos bien las noticias con su titular, con tal, y esa otra parte, pero no debemos rendirnos los periodistas. En cuanto al contexto, claro, el contexto y el análisis, es que eso es fundamental, nos obligan los códigos éticos y nos obliga la jurisprudencia, nos obliga la Constitución. Cuando la Constitución española consagra el derecho de los ciudadanos a la información, a ese derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y rigurosa, nosotros, los periodistas, respondemos con nuestro deber de informar. Es que estamos en la Constitución. ¿Y por qué hablan de veracidad? Porque no podemos hablar de verdad. La verdad, que es, pues no. La verdad en el periodismo es la veracidad. ¿Cómo conseguimos la veracidad? Y conseguimos que nos absuelva el Supremo aun cuando nos hayamos equivocado. Cuando hacemos todo lo posible por reunir todo el contexto, los datos, las contrastamos, dos fuentes, tenemos en cuenta los antecedentes y entonces presentamos al lector un corpus completo con toda nuestra honestidad y con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y eso es el contexto, eso es el análisis y eso es la veracidad, eso es el periodismo. Cuando nos decía Hannah Arendt que sabía entonces ella sabía de desinformación y toda la vida, pero bueno, en concreto en ese momento de la historia de Europa y del mundo se sabe muy bien qué es la desinformación, le atribuyen una frase, porque al final esto de las frases, que es que la realidad es tozuda y al final acaba por imponerse. Y en el periódico, en la redacción, hablábamos de la fuerza de la gravedad de los hechos. O sea, notamos constantemente en las redacciones, los periodistas, cómo a la fuerza de la gravedad de los datos, de la hemeroteca, de la lógica, de los compromisos, del diccionario de la Real Academia, notamos cómo se opone una feroz resistencia, pero la fuerza de la gravedad de los hechos, yo, fíjate, creo que termina casi siempre por imponerse. A veces muy tarde, a veces hay gente que me dice, oye, esta vez la fuerza de la gravedad ha tardado. Pero no, yo creo que acaba por imponerse. Quería preguntaros, Vicente, ¿cómo vivís la polarización? Que es una de las cuestiones que tratamos en este informe. La polarización también entre televisiones, en la sociedad claramente está bastante polarizada. Y dentro de esto, una subdivisión. Es la primera vez que desde la presidencia del gobierno se señala a los periodistas, a los medios tertulianos, pseudomedios, tabloides digitales, televisiones ultras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo lo vivís desde dentro? Mal, ¿no? Gracias. A la torre. No hay más palabras. Al joven gallo. Es muy difícil que los medios de comunicación puedan quedar aislados de los problemas generales que se producen en la sociedad, entre otras cosas porque somos un reflejo también de esos problemas. Se podría decir incluso que en ocasiones pues, los medios voluntariamente o involuntariamente pueden amplificar esas situaciones, por ejemplo, de la polarización. Y es inevitable que se nos quiera meter en las batallas polarizadoras. Inevitable. Bueno, con eso tenemos que vivir. Sencillamente las cosas son así, tristemente son así, pero son así.
Y es verdad que dentro de esas batallas polarizadoras pues, hay quien desde posiciones de poder pues, se dedica a polarizarnos más a los medios de comunicación con una señalización concreta. Y eso no es deseable que ocurra, pero ya se ha convertido tristemente en parte del paisaje, el paisaje político y social en el que vivimos, mediático también. Bueno, esto simplemente es así, no creo que podamos evitar que sea así. Es un ejemplo de trumpismo trasladado a otros que dicen ser lo contrario del trumpismo y, sin embargo, esas costumbres trumpistas pues, se han generalizado en diversos ámbitos de la política que tienen teóricamente poco que ver con el trumpismo, pero que simplemente están copiando las fórmulas trumpistas de actuación que ya se vivieron en el primer mandato de Donald Trump y que ahora bueno, pues, se van a multiplicar otra vez por segunda vez. Es triste que sea así, pero parece inevitable que sea así, y lo peor ya no es solamente que ocurra, sino que se ha normalizado. Así que se ha convertido en algo que es parte del paisaje, que esto ocurra, ¿no? Bueno, creo que eso es malo porque se convierte en un modo de actuación que ya se considera parte de la normalidad. La parte positiva es que cuando ya pasa mucho tiempo normalizado deja de tener importancia y entonces bueno pues esa parte no está mal, ¿eh? Cuando ya deja de ser importante. Al principio era muy más importante porque era novedoso, de repente que alguien con una posición de poder saliera en una rueda de prensa del Consejo de Ministros a señalar a los periodistas con nombres y apellidos, era una cosa que llamaba mucho la atención porque eso no se hacía, ¿eh? Ahora como ya se hace y se hace de una manera más o menos habitual, pues ya casi pasa como inadvertido, de manera que bueno, dentro de lo malo esa parte empieza a ser un poco más positiva. ¿Tú, Rafa? Sí, mira, yo sobre esto tengo un preámbulo autocrítico y luego ya paso a la ofensiva. Pero el preámbulo autocrítico es que la democracia no es la sacralización del consenso. Por alguna razón, nosotros consideramos que el consenso es algo maravilloso, estupendo, sagrado. El consenso que confundimos en realidad semánticamente, porque el consenso significa unanimidad, ¿no? Parece que tenemos que estar todos de acuerdo en todo. No. La democracia es un espacio donde hay que arbitrar una serie de normas para poder convivir los diferentes y poder expresar las ideas y que las ideas se batan en el espacio público y que de esa fricción pues salga algo útil, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la polarización? La polarización es una especie de blindaje, ¿no? Por el cual tú le perdonas cualquier cosa a los tuyos porque no son el otro, ¿no? Y eso es verdad que está provocando sociedades inmunodeficientes. Porque la misión más noble de influencia que puede tener un medio a través de su posición editorial es precisamente sobre esa base. Un medio conservador, no hay duda de que tiene muchísima más fuerza cuando critica a un partido conservador. Las críticas al partido progresista, pues seguramente casi lo lleven como un timbre de gloria, ¿no? Cuando dejan de ejercer esa labor fundamental, es cuando pierdes las defensas, ¿no? Creo que los periodistas hemos sido tradicionalmente demasiado temerosos de la fiscalización. Creo que no hay que tener miedo a que nos critiquen, creo que estamos expuestos, que nuestros discursos son públicos, que nuestras posiciones son lo suficientemente vehementes a veces como para que recibamos una respuesta en los mismos términos. Y ahora dicho esto, y ahora vamos con la defensa. Hay una estrategia deliberada de crear una atmósfera de suspicacia sobre todo. Es decir, el trumpismo. La verdad no existe, de manera que quédate con la mentira que más te reconforte. Hay una estrategia deliberada para debilitar a los contrapoderes. Y ahí entran algunas legislaciones que son suficientemente difusas como para que no sepamos exactamente a qué se refieren, pero sí que su intencionalidad es ordenar un espacio que se ha vuelto tóxico, ¿no? Como la judicatura o como los medios. Es muy parecido el ataque que están recibiendo ahora mismo los jueces. Resulta que todos los jueces ahora dentro de poco nos vamos a quedar con un juez, el que nos gusta. Bueno, hay uno bueno en España, que es este. Y con los medios ocurre algo parecido. Y creo que es algo deliberado. O sea, el trumpismo se caracteriza, digamos, por fundar una nueva realidad. No estamos ante una transición política más, ¿no? O sea, en buena medida los medios
quizás estamos viviendo en el mundo de ayer, ¿no? Pensando que tenemos más influencia de la que tenemos, que somos capaces de imponer todavía nuestras convenciones, y eso ya no ocurra, ¿no? Pero seguimos siendo lo suficientemente incómodos como para que traten de desactivarnos. Y creo que eso es lo que está ocurriendo. Es decir, la lucha contra los bulos es una lucha fundamental que ha de ser articulada por los medios, no desde luego por el poder. O sea, si eso se vuelve una lucha vertical en la que es el gobierno el que te dice que únicamente las fuentes oficiales son las merecedoras de crédito, yo creo que apaga y vámonos, o sea, esto se acabó. O sea, precisamente han sido los medios los que se han encargado de decirle a la gente: este discurso es mentira, este discurso es verdad, esto que te tratan de vender desde el Consejo de Ministros es nada, es una vacuidad o es incluso dañino, ¿no? Para ti, es material adulterado, ¿no? Y creo que estamos ahora en un momento en el que se está apostando decididamente por la polarización, que no es lo mismo, insisto, ni siquiera que la crispación, ¿eh? La crispación es, creo que, una degeneración inevitable de la conversación pública, pero que generalmente se ha llamado crispación únicamente a la oposición, también es verdad. Pero creo que se está apostando, sí, decididamente por la polarización, porque es efectivamente rentable, tiene unos incentivos. Rentable electoralmente. Electoralmente, sí. Encarna. Mira, creo que nosotros, la profesión, los editores, los periodistas, cometimos un error a principios de los años 2000, cuando nace Internet y se empiezan a desarrollar las ediciones webs de los periódicos. Sufrimos un espejismo, que es un espejismo en parte humano, porque el progreso, esa idea de novedad, de progreso, a veces nos deslumbra a los humanos. Y entonces allí había dos cosas, que es un camino que estamos desandando ahora, caminos que no tendríamos seguramente que haber cogido, esos senderos. Uno fue el pensar que podíamos pensar que la información era gratis. No, o sea, primero, porque te la damos gratis no quiere decir que no cueste mucho dinero hacerlo. Esto de que todo necio confunde valor y precio, pues ahí. ¿Qué pasa? Que claro, que nosotros, que somos gratuitos, un periódico, el 20 minutos te lo podemos entregar gratis, pero nos ha costado mucho dinero hacerlo. Entonces, ojo, bueno, eso por un lado. Con lo cual, y claro, se produjo el espejismo de que cualquiera podía ser periodismo. Periodista, yo tengo guardadas revistas, cuadernos de periodistas con cosas muy interesantes y con tesis que entonces a mí ya me decía, uy, esto... El periodismo ciudadano, el periodismo cívico, cualquiera con un micro puede ser un periodista. Mira, no, yo con un extintor no soy un bombero, o sea, no, si aquí hay unas chispas, yo siempre digo, llamad a los bomberos o que os den a vosotros el extintor. A mí no, vale. Entonces, el periodista es un profesional con un código ético, con una responsabilidad. Esto lo repito muchísimo, cuando eres director lo primero que sabes es que vas a los tribunales, o sea, que si te equivocas, con lo cual primero intentas hacerlo lo mejor que puedes, ¿vale? Por tu deber, pero es que también lo haces porque no te apetece, y aún así andamos muchas veces cuando dicen, no, es que ahora vamos a solucionar esto, pero oiga, que estamos todo el día con el derecho de réplica, la rectificación, oye, como debe ser. Y eso por un lado. Entonces, claro, ahí se formó un totum revolutum, emparentamos con los populismos y la crisis de representatividad. No nos representan los políticos. Intermediarios, los periodistas. ¿Para qué? Si yo por Twitter directamente o en la sala de prensa te puedo decir lo que me dé la gana. Y entonces hemos llegado a esta cosa horrible de hablar de los recortes de prensa como si fueran, cuando decíamos esto de que el periódico del día anterior era para envolver el pescado. Vale, un momento, no. Los recortes de prensa muchos recortes de prensa son sacrosantos para la democracia, porque en esos recortes de prensa, que me da lo mismo que sea ese pedazo de vídeo, de audio de Rafa, de vídeo de Vicente, eso es un tesoro es un tesoro, eso es un material muy importante, es información y basado en recortes de prensa. O sea, la democracia
no se entendería en Estados Unidos, en el mundo occidental, no se entendería sin los benditos recortes de prensa. Pensábamos en el Watergate o en los papeles del Pentágono, sin ir más lejos, ¿no? Claro, fíjate, tus recortes de prensa. Anda que no utilizan los políticos recortes de prensa. Bueno, pues claro, es entonces, continuo. claro, ya, y concluyo, que es muy importante, claro, que los lectores, los ciudadanos, también, ¿vale? Esto va de todos, la información va en Claro. todas las direcciones. Bueno, tiene que haber, que creo que la hay, claro, que sepamos efectivamente dónde hay, que sepamos distinguir, donde hay un tuitero loco o simpático o salvaje o una tuitera que se ha ido de madre, ¿vale? Eso es una tuitera. Donde hay un medio que, ¿vale? que no tiene sabemos que no te ofrece la garantía de una empresa, de un periodista con su nombre, con sus apellidos, con su trayectoria. Pero eso también es responsabilidad del ciudadano saberlo. Ahí quería ir yo. Claro, es que hay dos responsabilidades, yo creo, en los bulos. Claro. No sé si lo veis así. Una es la preparación de los periodistas. Es verdad que las redacciones se han quedado bastante diezmadas de gente con experiencia, ha habido muchos seres, hay gente que tiene ahora menos conocimiento que había antiguamente. Decían la regla de las 4 Cs, ¿no? Que era primero conocer, después comprobar, contrastar y por último, la última C era contar. Pero había un proceso. Y ahora es verdad que eso se ha perdido un poco. O sea, culpa nuestra, de los periodistas, de la profesión. Pero también culpa, no sé, Vicente, de aquel que se informa. O sea, que tú bebes agua de un sitio cuando dicen que es potable. Llegas a un sitio y el agua es potable, se puede beber. No, no es potable, no la bebes. Y aquí te informas por el extra mega hiper archiconfidencial.org. Claro. Y dices, ¿y esto qué? Y se lo creen, ¿no? O por un grupo de WhatsApp. O sea, que hay una doble responsabilidad. Así es como lo veo. No sé si lo compartes. Bueno, lo que ha pasado, esto también es un efecto de la polarización. Antes lo decía Rafa, es así que ya mucha gente no está pendiente de cuál es la verdad, sino cuál es la verdad que me gusta a mí. A mí me gusta esta, la verdad alternativa. Me quedo con esta, ¿no? Entonces, claro, eso no ayuda al proceso informativo, que efectivamente debe ser el de unos medios de comunicación con conocimiento de causa, que hacen su trabajo y que te muestran las noticias para que tú las puedas consumir y luego tú puedas sacar tus propias conclusiones, pero siempre sobre la base de datos contrastados, de datos que han sido certificados por el trabajo profesional de los periodistas, no de periodistas ciudadanos. Efectivamente, yo coincido con lo que dice Encarna de los bomberos. A mí me lo contaron con un ejemplo de médico. Dice, bueno, cuando estás enfermo puedes ir al vecino a que te recomiende la pastilla que se tomó ayer que le sentó muy bien, o puedes ir al médico. Bueno, pues elige qué médico prefieres, al vecino o al... Pues claro, lo que está pasando es eso, que ya no es tanto cuéntame las noticias, sino cuéntame aquello que yo quiero escuchar. O aquello que quiero leer o que quiero ver. Y si me lo cuentas de una manera distinta, como a mí me gusta escucharlo o leerlo, entonces esto es un bulo, cuando la realidad... Por la experiencia que ya vamos teniendo en esto, ya estamos en tercero de bulos. Y repitiendo. Sí. Los bulos o las noticias manipuladas suelen llegar sobre todo de los ámbitos del poder, mucho más que de cualquier otro sitio. Eso está estudiado científicamente. Sí. Mucho más que de cualquier otro sitio. La intoxicación. Sí, yo recuerdo uno de los ejemplos, y hay muchos en todos los ámbitos, pero hubo un día que estábamos todos esperando ya de hacía algún tiempo que llegara el informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía. Que no sé qué importancia va a tener lo que dijera la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, pero por algún motivo alguien quería que estuviéramos todos muy pendientes de lo que iba a decir la Comisión de Venecia, que nadie sabía lo que era, ¿no? Sabía lo que era Venecia, pero un poco más. Y entonces, una tarde, muy tarde ya, llegó una noticia sobre lo que se suponía que decía la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía. Y entonces empecé a recibir en el móvil los urgentes de varios medios de comunicación concretos, diciendo la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía. Eso es todo. Y ya pasaban de las 8 de la tarde, ya faltaba muy poquito rato, de manera que no había mucho margen para contrastar, pero como había varios medios que titulaban igual, pues tendrías a pensar, bueno, esta gente ha tenido acceso al documento en cuestión, y entonces empezamos a hacer llamadas a ver si conseguíamos el papel completo para poderlo leer nosotros también, sobre la base de que dábamos por cierto que la Comisión de Venecia avalaba el informe sobre la ley de amnistía.
Cuando faltaban como 10 minutos para las 9 de la noche, conseguimos el documento completo. Nos lo consiguió Guillermo Pascual en Bruselas, nuestro corresponsal en Bruselas. Y empezás a leerlo y pasan las páginas intentando encontrar el aval del que se decía que había. Porque yo solo encontraba una somanta de palos a la ley de amnistía en aquellas páginas. Pero bueno, en algún sitio estará el aval, ¿no? Y llegué al final, lo leímos entre varios además para poder ir más rápido y no conseguí encontrar el aval por ningún sitio. Y entonces, pues claro, nosotros salimos a las 9 diciendo lo contrario de lo que estaban diciendo algunos, hasta que ya nos enteramos de que el titular lo había puesto directamente el Palacio de la Moncloa. Así que como el documento no estaba accesible a esa hora para nadie todavía, nosotros lo conseguimos, ya digo, muy a última hora, pues el titular te lo habían dado hecho directamente. Y entonces ahí hubo durante 2 o 3 días una dispersión de titulares que decían unos los contrarios de los otros, ¿no? Sobre una cuestión que, leyendo el papel, que tampoco era tanto esfuerzo, era cuestión de hacer tu trabajo como periodista, que era leerte el papel, pues encontrabas lo contrario de lo que decía el titular. Entonces esto se ha convertido en una cosa muy normal, tristemente normal, que te pretendan dar el titular hecho. Y claro, si lo fácil en esto es que te lo den hecho, ya no tienes que trabajar, ya está, lo cuentas y fuera, ¿no? Todo el mundo dice lo claro, mismo, ¿no? Pero la verdad es que cuando trabajas en esto, lo divertido precisamente es contrastarlo. Y todavía más divertido cuando en el contraste encuentras que lo que te han dicho es mentira y lo dices. Entonces, esa parte es la parte realmente periodística, que no siempre te da siempre muchas satisfacciones, pero de vez en cuando te supone también algunos problemillas, ¿no? Sí, pues es tan importante una redacción, claro, sigue siendo el centro neurálgico de un medio de comunicación. La radio tiene una tentación a la que no debería ceder, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de medición que favorece el hecho de las personalidades fuertes, digamos, o sea, el hecho de que tengas una marca personal muy acusada. Pues, hombre, conocemos a los conductores de todos los programas y incluso no sabemos decir cuál es el nombre del programa. ¿Cuántas veces a Carlos Alsina le atribuyeron otros, además de uno, el no sé qué? Tal, o sea, bueno, al final dices, yo escucho a Luis del Olmo. O yo, que venía en Punto Radio, la mayoría de los EGMs venían con la de Luis del Olmo. Yo escucho la de Luis del Olmo. Bueno, bien. Claro, el problema de eso es caer en la autosatisfacción, ¿no? El creer que únicamente desde un minarete, ¿no? y casi como un telepredicador, tú puedes dirigirte a la audiencia y colocar ahí el discurso y con eso ya armar una programación, ¿no? La redacción sigue siendo fundamental, porque es lo que, si nosotros nos convirtiéramos únicamente en receptores de impulsos informativos que nos llegan de fuera y una factoría de edición se dedicara a darles forma y nosotros lo servimos a la audiencia, caeríamos en todas esas trampas, ¿no? Pero al final hay un corresponsal en Bruselas que se lee el informe de la Comisión de Venecia y ve que no hay ningún aval. Nosotros nos pasa continuamente. O sea, nosotros, claro, podríamos quedarnos con ese instinto automático, ¿no? que como reafirma nuestros sesgos, ¿no? Decimos, bueno, esto va por aquí. Pero de repente hoy acudes a la fuente autorizada. Nosotros en Onda Cero tenemos la suerte además de tener gente experimentadísima. Ignacio Rodríguez Burgos o Eva Llamazares en tribunales, que como se lo han leído, te dicen, no, mira, que estás equivocado. O sea, esto no va por aquí. Y eso es lo que distingue realmente a un medio de otra cosa, ¿no? Y creo que nosotros podemos caer fácilmente en esa tentación porque ya no solo una radio es una radio. O sea, un programa de radio sirve a YouTube, a TikTok, a Twitter a través de esos vídeos cortos, ¿no? Nosotros tenemos unos consumos en YouTube muy grandes, ¿no? O sea, pues los monólogos del cine al final superan siempre los 100.000 visionados. En TikTok las métricas son espectaculares. Eso crea la ficción de que tú estás ahí solo, ¿no? Hablando desde el minarete, pero eso no es verdad, ni puede ser así, ¿no? Porque caerías precisamente en todas las trampas. Ahora hemos descubierto a la tecnocasta, que es una cosa... Yo lo celebro porque efectivamente considero que digo, hombre, hemos descubierto al fin que hay unos señores que como tienen los medios de difusión
adulteran las métricas y adulteran los mecanismos para favorecer sus intereses. Está muy bien. Un poco tarde. Llegamos un poco tarde. Y sobre todo, después de que si X, antes Twitter, se convirtió en un lugar con unos grados de toxicidad intolerables, oye, fue porque hubo una inversión por parte de los partidos políticos y del poder para convertirlo en eso. O sea, todos recordamos cómo se jactaron algunos equipos de campaña cuando ficharon a un gurú digital que era capaz de torcer todas las conversaciones, más bien retorcer todas las conversaciones en los medios, en las redes sociales, ¿no? Todos sabemos que hay brigadas digitales que van a los comentarios y tratan de amedrentar al periodista llamándole de todo, ¿no? Felón, no sé qué tal. Pero es que hay una inversión, hay un dinero invertido en eso. Y eso, y ahora de repente, bueno, hemos descubierto, no, es que es la tecnocastellana. No, efectivamente, claro. O sea, al fin nos hemos dado cuenta de que los medios de comunicación, a pesar de sus sesgos, a pesar de sus intereses, tienen una junta de accionistas conocida, tienen unos intereses generalmente, bueno, que uno puede adivinar fácilmente, y tienen una línea editorial que se expresa cada día, con lo cual, quiero decir, nosotros servimos nuestro cerebro a cucharadas, o sea, todo el mundo sabe más o menos lo que pensamos acerca de casi todo, ¿no? Pero no sabemos, la opacidad de las redes sociales es total. No sabemos cómo se manipulan esas métricas, no sabemos los mecanismos, el algoritmo es algo completamente desconocido y misterioso, ¿no? Y ahora lo hemos descubierto, ¿no? Al fin. Pero al final de la cadena siempre hay un periodista que se lee los documentos, contrasta y a veces pues, encuentra que lo que le están vendiendo es mercancía adulterada. Totalmente. Por eso cuando en los grupos de WhatsApp te llega la famosa frase de esto no lo leerás en los medios de comunicación, yo respondo, vamos a ver, no lo vas a leer en los medios de comunicación, seguramente porque no lo hemos podido, porque es algo que no está contrastado, que a lo mejor es verdad, ¿eh? Un día, o no, pero no lo hemos podido contrastar y a ti no te gustaría que si tú fueras el objeto de esta comunicación se contrastara contigo, o no lo leerás en los medios de comunicación porque ya lo has leído, porque resulta que te lo has cogido de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación estamos alimentando las redes. Entonces estamos en Facebook, estamos en todos los sitios, Entonces, claro, que siempre aparece alguien diciendo, y dices, no, que esto partió de un medio de comunicación o no te lo podemos dar. Y entonces, efectivamente, esa redacción en la que llamas al corresponsal en Bruselas o al experto en tribunales, en la que siempre tienes, es necesario estar, y es muy bueno, estar rodeado de un equipo que te diga, oye, ¿estás seguro? El matiz o esta palabra, baja ese tono, baja el diapasón, o súbelo, o esto no se entiende, o este adjetivo. A mí me gusta muchísimo, hombre, dentro de la prisa, que es, fíjate tú cuando estabas contando ese momento dramático del informe de la Comisión de Venecia a 10 minutos de salir. Dentro de la prisa que hay en una redacción que es vertiginosa, tener ese momento de parar y calibrar lo que, para acercarnos a la exactitud y al matiz. Son malos tiempos para el matiz, pero verdaderamente hay que cultivar, por eso mismo, más que nunca el matiz. Luego hay que tener mucho cuidado. Claro, la ansiedad siempre es muy mala consejera, ¿no? O sea, el tipo más peligroso que hay en la radio es el que aparece en la pecera, ¿no? Con un pinganillo. O sea, hay que placarlo, ¿sabes? O sea, según se acerca ahí y dice, aparece con un pinganillo y dice, y lo ves así como que va corriendo de un lado a otro y dices, joder, este tío va a montar una que va a ser terrible, ¿no? Y por eso es muy importante que de repente llegue alguien y baje el balón, ¿no? Y diga, bueno, tranquilo, primero, no pasa nada. Por 5 minutos, de verdad, nadie está con la copa en una oreja y Onda Cero en la otra a ver quién lo dice antes. Con lo cual, 5 minutos
puede ser la diferencia entre una monumental pifia y luego además es que resucitar a alguien, por ejemplo, pongamos por caso, es muy complicado, es mucho más fácil matarlo. ¿eh? Sí. Con lo cual, como siempre habrá tiempo para matarlo... Fíjate, Fernando Aramburu. Sí, Fernando Aramburu, pobre hombre, ¿no? Oye, estas gentes, qué perdona, susto, ¿no? La familia. Que leen con mucho interés la noticia de su muerte. Sí. Ese clásico desmentido de he leído con mucho interés la noticia. Pues... Eso es. Bueno, ahora estuve por primera vez desde que el cine sonoro, estuve el otro día en el cine viendo Septiembre 5, y es la historia del atentado de Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Múnich del año 72, y hay un momento de estos en el que cuando los terroristas se llevan a los secuestrados israelíes al aeropuerto para coger un avión y marcharse a Egipto, se produce un tiroteo con la policía y la primera noticia que llega es que todos se han salvado, que están todos los secuestrados vivos, cuando en realidad todos habían muerto. Y dieron la noticia de que estaban vivos. Por culpa del gobierno alemán. Hubo de todo, ¿no? Sí, efectivamente. El gobierno alemán sacó un teletipo a través de la agencia oficial diciendo que estaban vivos, y entonces ellos tenían el dato de que sí, pero no estaban seguros, estaban esperando a ver si lo reconfirmaban. De repente, claro, te llega la agencia oficial alemana diciendo que están vivos, y entonces ya pues se lo creen y lo dan, y al minuto se dan cuenta de que no era así, porque les empiezan a llamar y dicen no, que sigue el tiroteo y que no sabemos lo que está pasando allí, y al final estaban todos muertos, ¿no? Es inevitable la tentación de los periodistas de ser los primeros en encontrar una noticia, pero la mejor tentación de todas es ser el que mejor la da, mejor que el primero. Bueno, por mi parte, una última cuestión muy rápida y pasamos, pues, si hay alguna pregunta a los espectadores que están aquí presentes. Inteligencia artificial, Encarna. A mí, muy brevemente, me gustaría llamarla inteligencia asistencial. O sea, creo que tiene que ser... Que por supuesto va a ser una presencia y una herramienta en nuestra vida, en toda la vida, en la medicina, en la enseñanza, en todo, en los periódicos, en los medios, por supuesto. Pero siempre que sea una aliada, no que sea un sustituto. Entonces, bueno, ahora como está haciéndose, lo estamos aplicando a la vez que está haciéndose. Bueno, pues tenemos a DeepSeek, tenemos a los estadounidenses, Europa regulando. Bueno, creo que quiero ser optimista y pensar que no será una distopía y que será un asistente, o eso debería serlo. Pero bueno, hay que verlo y hay que actuar de manera que no nos dejemos gobernar por ella. A mí me gustaría que fuera eso también, pero como no sé muy bien lo que va a ser, sí, le he preguntado a la inteligencia artificial si nos va a quitar el trabajo a los periodistas. ¿Y qué te ha contestado? Me ha dicho que no, lo cual, pero esto no me ha tranquilizado, no me ha tranquilizado en absoluto. ¿Te ha preocupado? Claro, hay una parte que todavía no puede hacer, que es precisamente llamar a su corresponsal en Bruselas para que le consiga el documento de la Comisión de Venecia antes de que lo tengan los demás. Pero no puedo saber si esto dentro de un año o 2 o 3 sí lo va a poder hacer. Entonces, creo que en este momento sí es, como dicen, una inteligencia asistencial que te sirve siempre y cuando luego contrastes los datos que te pueda ofrecer para reconfirmar que lo que te está diciendo es cierto. Bueno, esto también, de alguna manera, es un paso más en lo que ya era Google antes, o lo que ha sido siempre, ¿no? Que, bueno, buscas el dato, te lo da, pero al final tienes que reconfirmarlo por si acaso resulta que te ha llevado a una página web que no tenía el dato cierto, sino que tenía otro, ¿no? Entonces siempre hay que reconfirmar eso. Esto va a ser útil para ahorrarte determinado tipo de tareas que te pueden llevar más tiempo si las haces por tu cuenta que si te las hace la inteligencia artificial, pero de momento la tarea que antes hablábamos de ella, del análisis y de la contextualización, es una tarea todavía muy creativa. Otra cosa es que la inteligencia artificial acabe siendo creativa también con el paso del tiempo y su desarrollo, cosa que seguramente acabará ocurriendo de alguna manera. Pero al menos para este año creo que podremos seguir contando las noticias como las hemos contado siempre. Yo creo que no ha habido avance sustancial que no se haya visto en términos de amenaza. Es muy conocido el caso, ¿no? En época de Mary Shelley, cuando antes de escribir Frankenstein, ella se inspiró en un experimento científico que impulsos eléctricos hacían que las ancas de rana, ¿no? Y entonces, pero lo primero que pensó es, bueno,
el monstruo de Frankenstein, ¿no? Entonces vamos a crear aquí un monstruo que vuelve entre los muertos y es terriblemente violento y tal, no sé qué. Bueno, hoy vemos que la electricidad y las ancas de rana a lo que nos han conducido efectivamente es a que tengamos alguna esperanza de que personas con una lesión medular, por ejemplo, puedan volver a andar, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es una gran oportunidad, creo que va a acelerar muchos procesos, creo que vamos a vivir pues, un tiempo de incertidumbre que es inevitable y que de la misma manera que cuando en los albores de Internet pensábamos que la creación estaba muerta porque todos compartíamos y pirateábamos nuestros contenidos y sin embargo hemos visto que hay un florecimiento de la producción audiovisual, ¿no? Que pensábamos que eso no ocurriría. Yo sí creo que si no mirásemos como una amenaza cada uno de los avances científicos, no existiría la literatura de ciencia ficción, pero generalmente esos avances suelen redundar en el bien de la humanidad. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, podéis aplaudir. Vamos a pasarte el micrófono, porque como esto, decíamos, se graba en un podcast, te pasamos. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a CREA por este evento que me ha parecido apasionante. Yo me llamo Enrique Lucas, soy de Valencia, cofundé hace 15 años un medio de comunicación. En principio iba a ser una página de economía y se ha convertido pues en 3 periódicos, 4 periódicos digitales: Castellón Plaza, Valencia Plaza, Murcia Plaza, Alicante Plaza, tenemos revistas, tenemos de todo. Bueno, iba a ser una página de economía y bueno, ha funcionado. Pero bueno, yo me he pegado el madrugón esta mañana y no me ha sabido mal pegarme el madrugón. Bueno, sí que me ha sabido mal por un motivo, porque no he podido ir al SINA, que es No, el podcast. Es mi primera misión del día, y al Gallo La Torre, por supuesto. Pero bueno, yo he venido sobre todo, en primer lugar, para daros las gracias como valenciano, cómo habéis tratado ambos la tragedia que hemos tenido en Valencia. Ese es un tema que os lo digo y os lo transmito de gente de allí, de que están francamente, tanto vosotros dos como Carlos Alsina, como habéis estado. Y con una petición, aún no se ha acabado. Aún no se ha acabado, por favor, seguir, un recordatorio. Yo ya me encargo que de río para adentro, pues la gente no se olvide, porque sabéis que en Valencia, sabéis cómo habéis ido, sabéis que no ha sufrido el centro de Valencia, sí que ha sufrido el 33% de su provincia en el norte a sur. Bien, eso ha sido el motivo principal del viaje. El segundo, bueno, como ya os escucho todos los días, no pensaba escucharos mucho, pero me encanta escucharos. Y entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención, y tú has entrado un poco en el tema, es: ¿sois vosotros, sois el medio? ¿Qué es lo que la gente persigue? ¿Y por qué estáis en Madrid? ¿Por qué no hay un La Torre o un Vicent Vallés en una televisión local o en una radio local? Yo cuando me dicen a mí me llegan las cosas buenas de mi periódico y me dicen he leído Valencia Plaza, oye, fenomenal Valencia Plaza. No me señalan a ninguna persona. Y tengo muy buenos periodistas. Yo no soy periodista, pero tengo muy buenos periodistas. Y no me señalan a la persona, me señalan al medio. Sin embargo, cuando hablamos de la radio, de la televisión, y yo soy el primero, me voy a casa que voy a ver a Vicente Vallés. No voy a poner Antena 3. Y a lo mejor al mediodía no lo pongo. Ni esto. Igual con La Torre. El de las 7 es más breve. Bueno, voy a esperarme al monólogo de las 8 de La Torre. Y lo oigo. Y si no lo puedo oír, pues lo iré enlatado y eso. Y entonces, claro, siempre me llama la atención. ¿No podríamos tener un La Torre? Esto es tan personal. Tú has dicho antes que no, que hay detrás un mundo de eso. No me lo creo. Bueno, me creo. Perdona, no me creo. Sé que tenéis unos medios, tenéis un apoyo muy importante. Vamos a contestarte, Enrique. No, pero eso es fundamental. Y creo que tienes razón. O sea, creo que, digamos que el centro neurálgico está demasiado instalado en Madrid. De eso no hay duda, ¿no? Sin embargo, nosotros a lo que llegamos en la cobertura de la Dana fue gracias a una delegación que tenemos en Valencia que es extraordinaria. O sea, el primer impacto que tocó a mí cubrirlo en Antena, ¿no? Y a Elena Gijón en el informativo de las 2, fue gracias al trabajo que hicieron nuestros compañeros de la emisora. La radio ha tenido siempre
capilaridad es una palabra horrible, ¿no? Pero sí, ha tenido unas terminales territoriales que son lo que le dan la vida, ¿no? Y eso también, por eso insistía mucho en lo de los equipos de edición, ¿eh? No me refería únicamente a las secciones, me refiero también a las delegaciones regionales y locales. La radio local tiene una fuerza, basta ver hoy el vínculo que tiene con el comercio local, con los anunciantes, yo creo que es fundamental y es verdad, o sea, tenemos que seguir fortaleciendo. Por otro lado, bueno, te agradezco mucho que nos digas esto de la cobertura de la Dana, y es verdad, no se puede perder la atención porque es verdad que con el tiempo, con las noticias, al principio creamos esa expectación tan sensacional, ¿no? Y luego nos vamos olvidando, ¿no? A mí lo ocurrido en Paiporta y en Catarroja me permitió recuperar fe en la radio, porque antes hablaba de lo rocosa que es la radio, ¿no? Después de un holocausto nuclear seguirá habiendo radio. De hecho, los kits de supervivencia llevan un transistor a pilas. O sea, no llevan una televisión de plasma, pero llevan un transistor a pilas. O sea, y es verdad que en esos momentos en los que hay que acompañar a personas que están sufriendo una tragedia, la radio es enormemente efectiva. O sea, acompaña, reconforta e informa. Y creo que en este caso cumplió esa misión. Bueno, lo que ocurrió en Valencia es un ejemplo muy claro de la importancia de las redacciones. Más allá de que en la radio la voz de Rafa o la voz de Alsina sea algo que atrae a muchos a muchos oyentes en su caso, o que nuestras caras cuando salimos por la televisión pues generen una cierta adicción positiva o negativa en un número determinado de espectadores. Pero lo importante de un medio de comunicación es lo que hay detrás de todo eso, de la voz y de la cara. El ejemplo del Día de la Dana es perfecto para esto, porque aquel 29 de octubre nosotros empezamos a recibir algunas imágenes, muy pocas todavía, a partir de las 7 de la tarde, de Paiporta y de algunos otros pueblos de la zona, ya con riadas. Pero claro, hay muchas riadas muy habitualmente en muchos sitios, entonces discernir cuál es muy grave, cuál es grave y cuál es solamente un episodio temporal que no tiene mayor importancia o mayor gravedad, en tiempo real no es fácil. Nosotros teníamos algunas imágenes, pero todavía no tenemos noticia de que hubiera habido víctimas mortales ni que aquello estuviera siendo el germen de una gran catástrofe como luego fue. Digo en Madrid, en la redacción en Madrid, hasta que empiezas a recibir llamadas de los compañeros y te dicen, oye, mucho cuidado, esto no es normal. Esto que está pasando no es normal. Y asumimos las recomendaciones de los compañeros de la redacción y en el último momento decidimos levantar el informativo entero e hicimos un monográfico, cuando todavía no se sabía que hubiera habido ni siquiera una persona muerta. Pero ya sabíamos que aquello no era normal y que estaba pasando algo muy grave que con el paso de las horas sabríamos en qué habría consistido. Pero ya en ese momento tomamos esa decisión, que la hemos tomado algunas veces en casos ya muy graves de otro tipo. La vez anterior que levantamos el informativo entero y lo convertimos en monográfico fue el día del asalto al Capitolio, el 6 de enero del año 21. Pasó algo parecido, digo, por su referencia temporal. Igualmente, a las 7 de la tarde hora nuestra, empezamos a saber que había una marea humana que se estaba trasladando del meeting de Trump al lado de la Casa Blanca, que lo habíamos visto en directo, hacia el Capitolio. Pero claro, en ese momento no sabíamos que iban a asaltar el Capitolio. Hasta que empezamos a ver las primeras imágenes, ya se acercaba a la hora del informativo y claro, aquello no era normal, porque no era Burundi, era Estados Unidos. Y entonces decidimos levantar el informativo completo y retransmitimos durante todo el rato que duraba el informativo con nuestro compañero José Ángel Abad, que estaba en la puerta del Capitolio, y lo dimos entero. Hubo otro episodio también con el volcán de La Palma. Claro, hubo muchos días del volcán de La Palma, pero hubo un día concreto en el que parecía que iba a estallar la isla. Y eso empezó a ocurrir 10 minutos antes, una serie de explosiones tremendas, y teníamos unas imágenes sensacionales de lo que estaba pasando. Y aquel día también decidimos que levantábamos el informativo y lo convertíamos en monográfico. Y el Día de la Dana fue otro de estos días, ya digo, sin tener todavía datos del número de víctimas que se iban a producir, pero los compañeros que
conocían lo que estaba pasando allí porque lo estaban viviendo, nos decían esto no es un día normal, no es una riada normal, no está lloviendo normal, esto es un desastre. Y el desastre se convirtió en un programa monográfico. Y vuelvo al principio, es la importancia de los periodistas. La importancia de los periodistas, que están en los sitios, que ven lo que está ocurriendo y que a quienes estamos en la redacción, que no estamos en el sitio de los hechos, nos trasladan lo que está pasando. Yo he sido cocinero antes que fraile, yo he pasado por todos los estratos de una redacción. He estado mucho tiempo cubriendo noticias en la calle, he cubierto en muchos sitios. Y me sentía muy mal cuando yo estaba viendo que donde yo estaba pasaba algo grave y no me estaban haciendo caso en la redacción, porque estaban con otras cosas, ¿no? Entonces, cuando alguien que tiene la responsabilidad de contar las noticias te escucha, y a ti que estás en el sitio de los hechos, oye, tener en cuenta esto, que esto está siendo muy importante, sea lo que sea, y lo toman en cuenta, es muy satisfactorio y la realidad es que es el ejercicio de periodismo que tienen que hacer quienes tienen la responsabilidad de decidir qué se cuenta y qué no se cuenta y con qué importancia se cuenta cada cosa, ¿no? Yo esto lo aprendí siendo cocinero y ahora que soy fraile pues intento hacer caso de los cocineros también. ¿Alguna pregunta más? Sí, vamos a pasar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a todos por la presentación. Yo les quería preguntar cómo creen que es mejor afrontar la información que directamente es falsa, ¿no? Sobre todo cuando esta información sale, digamos, de entornos que no sé si catalogarlo de, no sé si de freaks o marginales, pero bueno, en cualquier caso, no mayoritarios, ¿no? Pero claro, también se pueden ver en un momento dado con una respuesta de instituciones como son los medios que igualen a una señora de Ciudad Real, que en un grupo de WhatsApp comenta una información con un medio, digamos, que responde a la información eventualmente falsa que se pueda generar, ¿no? Muy bien. O si creen que es mejor, digamos, hacer un buen trabajo simplemente sin echarle cuenta. Gracias, Encarna. Claro, llegan cantidad a las redacciones, llegan cantidad de no noticias, de falsedades. Entonces, claro, lo más normal, lo más fácil es no publicar. No publicarlas, claro, porque otra cosa es cuando te llega una media verdad, que es lo que ha pasado recientemente. Nos hemos visto también y estamos viendo también que llegan, bueno, un poco lo que cuando Vicente decía, la Comisión de Venecia para unos avalaba, luego no avalaba. Claro, se puede coger a veces, evidentemente no avalaba, pero hay gente que te puede coger una línea descontextualizada y te lo da como verdad. Bueno, pues hay que primero no darlo. Si eso ha tenido ya carta de naturaleza y está en el resto de los medios, nos vemos confrontados a veces a un problema por esto de perro no come perro, que si lo desmientes abiertamente, entras en esa guerra. Si el bulo ha provenido del gobierno, te metes a la vez con el periódico, el medio que le ha seguido. Es muy complicado, pero bueno, intentamos buscar, primero, que no vea la luz, o sea, que si sabemos que no, pues pasar de eso. Y si eso ya está en la opinión pública, intentamos buscar la manera de abordarlo de una manera que no sea como una desautorización o, ¿no?, una condena al rival, o sea, al compañero, vamos a decir. Y, bueno, siempre hay una manera de cogerlo, porque ha habido un dato, porque hay una declaración fundada que lo desmiente o que lo aclara, pero bueno, realmente es muy complicado porque hay intoxicaciones, hay gente que te puede contar una cosa de buena fe y no es verdad, hay bulos enteros y verdaderos. Entonces, yo siempre decimos, ¿no?, que si todo es bulo, nada es bulo. Creo que desde determinados ámbitos se está haciendo muy flaco servicio a la causa de la verdad en periodismo de veracidad, cuando todo lo que no me gusta es bulo, porque hay veces que realmente te has equivocado y hay que pedir disculpas. En la película que cita Vicente, que es para muy cafeteros y es muy interesante, cuando ellos dicen, según la televisión alemana, los rehenes están vivos. Al minuto siguiente, a los 5 minutos, tienen que decir, hay un periodista, ¿no?, televisivo que dice tengo que desmentir esto, ¿no? Y bueno, lo viste un poco y lo desmiente.
Y el periodista protagonista que ha pasado el día haciendo una labor maravillosa, se ha dejado la piel, han estado allí, se ha dejado la piel, como dicen nuestros políticos, ha estado ayudándolo todo, se va a casa con una sensación de amargura total porque bueno, ha caído víctima de esa intoxicación o de esa prisa, aunque bueno, creo que al final ellos pasan a la historia como grandes periodistas. Muy bien, nos da tiempo para una última pregunta para acabar en tiempo y forma. Breve, por favor, si alguien quiere hacerla. Si no la hace nadie, la hago yo. ¿Qué esperáis de Donald Trump, Vicente? Wow. Yo nada bueno. Creo que Donald Trump es un peligro para la democracia. Lo fue en su primer mandato, aunque la estructura democrática de Estados Unidos es muy poderosa y pudo aguantar el ataque. Esta segunda vez esas estructuras están un poco más débiles de lo que estaban en el primer momento, en el primer mandato, y yo creo que van a sufrir más. Va a haber ahí un problema más grave que va a trascender, ya está trascendiendo desde hace tiempo. El trumpismo se está extendiendo por otras sociedades democráticas y eso va en la peor dirección de las posibles, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que haber una autodefensa de la democracia liberal que creo que ha sido el mejor invento político que hemos podido tener en la humanidad. Y si conseguimos que eso se pueda defender durante 4 años, tendremos algo importante ganado. Bien es cierto que aunque la teoría dice, la Constitución americana dice que Trump no se puede presentar otra vez, más allá de que él pueda o no pueda, que de momento no puede, seguramente intentará dejar un legado trumpista en el siguiente presidente, si él no puede serlo, ¿no? Y eso yo creo que va a haber, tiene que haber un ejercicio de autodefensa democrática en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. ¿Carla? Sí, yo creo que en determinados ámbitos se ve a Trump como una mal menor o una solución o un antídoto a políticas que no han gustado, bueno, pues como un defensor del liberalismo o una persona que podría acabar con los excesos de lo que llamamos el wokismo. Lo que pasa que yo verdaderamente creo que no es la persona para corregir los excesos o los defectos que se hayan podido cometer en otro ámbito, porque creo que él es más de lo mismo en el otro ámbito y que al final, como dice Vicente, esos extremos se unen en un mismo estilo. Entonces, espero que lo que podríamos esperar de su trayectoria, de su perfil, no se cumpla al extremo y se quede lo más diluido posible. Tardes de gloria, Rafa. Yo tampoco espero nada bueno. O sea, creo que se va a producir un repliegue nacionalista en el mundo, que eso no trae nada bueno, trae más hostilidad, más inestabilidad, menos prosperidad. Creo que hay mucha gente que defiende equivocadamente a Trump porque comparten un mismo enemigo, cuando en realidad el verdadero daño del discurso de Donald Trump es a los valores liberales. Creo además que Trump acaba con algunas convenciones democráticas que son muy necesarias. Por ejemplo, el que cuando uno deja el poder tiene que facilitar una transición amable y no traumática. Y creo que luego es muy difícil recuperar precisamente esas convenciones que nos permiten convivir. Lo único bueno de Trump es que estamos viendo aquí unos ejercicios de contorsiones ideológicas que son muy divertidas, ¿no? Porque tienes a Yolanda Díaz, que parece que te va a aplaudir el Mercosur, y luego tienes a los liberales, que casi les parece muy bien que le ponga un arancel del 25%. Con lo cual, el espectáculo yo entiendo que es divertido, pero creo que las consecuencias no van a ser tan divertidas. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Dijimos que acabamos a las 11 menos un minuto, con señales horarias, Para eso venimos del mundo de los medios. Terminamos. Agradecerles a todos ustedes su presencia. Hemos presentado este informe, sexto informe de CREA Medios de Comunicación entre la polarización y la defensa ante los bulos. Agradecer Encarna Samitier. Muchas gracias. Un placer igualmente, tenerte aquí. De verdad, igualmente. Ha sido muy interesante, habéis contado. Vicente, gracias. Muchas gracias a vosotros. Te vemos esta noche. Eso espero. Todos clavados, no, que no falle nadie.
Y a Rafa le diría eso de gracias por madrugar con nosotros, para que me dijera que... Es mi trabajo. Bueno, pues Qué Rafa, bueno. muchas gracias. A la siguiente, entonces. Gracias. Fica Café. Nos une la comunicación.